Pues bien, este pago se hace de manera curiosa, en cierto modo, engañando al mal, engañando al diablo, para que opere en el sentido del bien. Dice, por ejemplo, Gregorio de Nisa, uno de los padres de la Iglesia, fundadores de este concepto, el concepto de economía, que la divinidad, a fin de ofrecer una presa fácil a quien buscaba su ventaja en el rescate que exigía a cambio de nosotros, se escondió en el envoltorio de nuestra naturaleza, de modo que, tal como ocurre con los peces voraces, el anzuelo de la divinidad fuese tragado junto con la carne que servía de cebo. De este modo, al ir a establecerse la vida en la muerte y al ir la luz a brillar en las tinieblas, desaparezca lo que se considera opuesto a la vida y a la luz. Se trata de un ardid, se trata de una trampa, hay que engañar al diablo, hay que engañar al mal, ¿no? Pues bien, esta forma de acción indirecta sencillamente invisibiliza el poder directo de Dios, ¿no? Dios es omnipotente, pero tiene que actuar en un mundo donde quien tiene que salvarse es una criatura que no es omnipotente, que vive en el pecado, que es el hombre, y tiene que utilizar los medios a su disposición en este mundo. Tiene que gobernar de manera indirecta el mundo. Claro, también lo puede hacer de manera directa, pero lo hace de modo puntual, a través de los milagros, a través de las profecías, ¿no? Pero el modo privilegiado en que lo hace es la economía. La economía, naturalmente, requiere del creyente fe, porque lo que vemos es triunfar el mal, ¿no? Y aquí dan ganas de hacer el malísimo chiste de Chupichupes, ¿no? Que decía que el mal nunca triunfa porque cuando ha triunfado se le llama bien, ¿no? Pues aquí, digamos que viendo triunfar el mal, ¿no? Tenemos que tener fe en los designios de Dios, ¿no? Del mismo modo que viendo imperar la miseria, viendo imperar la austeridad, se nos dice que llegaremos a un periodo de nueva prosperidad y de riqueza mediante los sacrificios, ¿no? Para que se vea que de Gregorio de Nisa a su siervo Mariano Rajoy apenas hay una gran distancia, ¿no? Es decir, la economía sigue haciendo su trabajo. La economía requiere fe porque el diablo, nos dice San Juan Crisóstomo, pone un empeño encarnizado en destruir esta fe entre los hombres, pues sabe que si destruye la fe en la economía, la mayoría de las realidades que nos conciernen, a los padres de la Iglesia y a la Iglesia en su conjunto, desaparecerá. Es decir, la economía es cuestión, por lo tanto, de gobierno indirecto, es de gobierno indirecto a través del mal, y como la única experiencia que tenemos inmediata es la del mal, es cuestión de fe. Hay, por lo tanto, una economía de Dios que no tiene que ver con la de una hacienda privada, sino con el gobierno general del universo. Ya digo, gobierno invisible, gobierno discretísimo, a través de medios que para nada representan de modo directo el poder divino. Claro, esto es lo que lleva, por ejemplo, a Agustín de Hipona, San Agustín para los creyentes, ¿no? A afirmar en la ciudad de Dios algo que los lectores de Adam Smith habrán conocido, sabrán reconocer. Dice en la ciudad de Dios 12:23 que la mano de Dios es la potencia de Dios capaz de realizar lo visible de una forma invisible, ¿no? Tenemos ya aquí, en este momento, de los padres de la Iglesia, no es la única aparición de este término, ni en San Agustín, ni en los demás padres, pero es una particularmente clara, ¿no? Existe una mano invisible de Dios, ¿no? En la que tenemos que creer para que se sostenga el conjunto del proyecto económico, ¿no?, de la salvación. Esta concepción teológica
sobrevivirá, pero sobrevivirá perdiéndose el bonito término economía. Y cuando se traduce a los padres del griego que ellos utilizaban al latín, el término o economía queda sustituido por dispensatio, ¿no? Dispensación, en todos los sentidos, ¿no? Dispensatio significa también excepción, el hecho de que no se siga la norma, de que no se siga la ley, de que incluso se pueda llegar a gobernar contraviniéndola, ¿no? Como este gobierno de Dios que incluye la acción del mal. Pues bien, en el siglo XVIII reaparece el término economía, resucita, reemerge y reemerge en su forma de significante de origen griego, y en un contexto que ya no se presenta como teológico, pero habría que preguntarse si ha dejado de serlo realmente, ¿no? Este concepto, que no se presenta como teológico, es el de la gran crisis que conoce el Estado absolutista europeo a mediados del siglo XVIII. Una crisis determinada por su éxito, ¿no? El absolutismo ha desfeudalizado en gran parte países como Francia, ¿no? Y otros países europeos, ha introducido las relaciones comerciales, las ha extendido al conjunto de los territorios gobernados por los soberanos absolutistas, y se encuentran con la desaparición de la mediación feudal, la desaparición de ese gobierno en forma de muñeca rusa, ¿no? Que era el orden feudal, ¿no? Y la aparición de esos sujetos atomizados, separados, mercantiles, ¿no? Que constituyen una sociedad moderna. Pues bien, esos sujetos que ya no son los vasallos de nadie, o fundamentalmente los vasallos de nadie, sino directamente los súbditos del rey, y que tienen entre sí cada vez más relaciones comerciales, hay que gobernarlos de alguna manera. Pues bien, se les puede gobernar básicamente de dos. Es decir, las soluciones que se presentan, y para esto recomiendo mucho la lectura del libro de Michel Foucault, Nacimiento de la biopolítica, ¿no? Las soluciones que se presentan son dos. O bien, se mantiene un poder soberano, un poder que gobierna mediante las leyes. El rey dicta las leyes y las impone, ¿no? Y entonces aquí tenemos un problema en una sociedad que se ha hecho tremendamente compleja. ¿Cómo regirlo todo mediante leyes, ¿no? ¿Cómo controlar que esas leyes se apliquen? ¿Cómo reprimir su incumplimiento? No, tenemos un sistema de gobierno de una complejidad tremenda. Bien, ese sistema de gobierno que fue sobre todo teorizado en la Alemania del siglo XVIII por von Justin, es lo que se llama Polizeistaat, Estado policial, Estado de policía. Un Estado basado en la norma soberana y en su aplicación hasta los rincones más remotos de la sociedad. Naturalmente, este modo de gobierno tiene también su propia ciencia, una ciencia que hoy cuyo nombre hoy suena bastante tremendo: Polizeiwissenschaft, ciencia de la policía. Ciencia de la policía. La policía era este control mediante la ley y el control de la aplicación de las leyes. Esta idea de tener una sociedad bajo el control absoluto de un poder, ¿no? Un control minuciosísimo, ¿no?